Queridos amigos, en la tarea de formar los conceptos y las historias para definir una crónica, hay que acercarse a las personas que han contribuido con su trabajo, con su quehacer intelectual en la integración cultural de la ciudad de Jalapa. Parte de esa tarea es la que hacemos como una vida cotidiana los cronistas en nuestras comunidades para compartir con la sociedad con orgullo quienes aportan y quienes trabajan por la comunidad desde los diversos matices que la ciudad como Jalapa tiene. Hoy me siento muy honrado de tener a un personaje de la fotografía para platicar con él y platicar con ustedes sobre todo de la obra que él realiza. Héctor Montes de Oca, bienvenido, muchísimas gracias, qué gusto que estés con nosotros y sobre todo que podamos tener contigo el contacto directo, porque a veces las personas quisieran saber mucho de una fotografía, sobre todo las tuyas, en las que hay textura, hay profundidad, pero hay una parte muy significativa, hay emoción, hay cariño por la ciudad y se ve en tu trabajo. Hoy hay una exposición montada en el patio central del Palacio Municipal porque el Ayuntamiento de Jalapa es un promotor de la cultura en la ciudad, te invitó a que hicieras este montaje y no deja de sorprendernos. Todos los días pasamos por ella, la vemos y nos sorprende día con día alguna óptica, alguna perspectiva. ¿Cómo se llega a consolidar un trabajo tan fino y tan delicado, Héctor? Bueno, esto tiene una historia que tiene que ver muchas veces con el aprendizaje y el cariño a una profesión. Yo creo que en mi andar en el mundo y en el aprendizaje, después de viajar y de entender y de comentar y de planear realmente un futuro en mi profesión, me llevó por muchos lados, ¿no? Europa, precisamente Italia, pero también Estados Unidos, en donde aprendí en su máxima expresión lo que es la tecnología. Pero la tecnología en sí no sirve para mucho si no tienes nada que decir, porque finalmente en la tecnología una cámara, un telescopio puede realizar fotografías como las últimas que hemos estado viendo, espectaculares, estas fotografías que hacen los telescopios, pero finalmente son registros. Cuando el factor humano se integra a un mensaje, a una tecnología, entonces es donde se vuelve rico, porque estás expresándote de alguna manera. Los poetas lo hacen con versos, pero los fotógrafos lo hacemos con imágenes. Si tú una fotografía tienes que explicarla, es que no lograste conectarte en el mensaje y no fue claro tu mensaje para poderte emocionar. Una fotografía para mí, de entrada no debe tener texto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices a un viejito para muchas personas significa cosas muy diferentes. Pero si tú pones mi abuelo, ya condicionaste a que la visión va a ser pensando siempre hacia una persona. Sí. La fotografía para mí no debe de tener títulos, no debe tener momentos, debe ser intemporal y debe tener la expresión que siempre se dice en el arte, menos es más, es el mínimo de información con el máximo de emoción. Para eso, ¿qué hacemos los fotógrafos? Pues siempre ocupamos la tecnología, ocupamos las herramientas que tenemos, que ha evolucionado a un punto prácticamente que finalmente ya no hay nada que no se pueda hacer en la fotografía digital, puedes quitar y poner lo que tú quieras y sigue siendo toda una expresión que tiene que ver con un sentir de una persona. En el caso de Jalapa, que es algo que a mí siempre me ha interesado, en donde cuando comencé la fotografía de hace prácticamente más de 40 años, aquí comencé en nuestra ciudad a fotografiar y siempre traté de tener un espacio primero de manera analógica con negativos y ahora de manera digital, en donde ya reuniendo toda esta información ya se llega a más de 100,000 fotografías las que tenemos de esta ciudad en una evolución de 40 y tantos años. Aparentemente parece que fotografiar los mismos objetos, los mismos edificios, parece que muchas veces es intemporal porque ahí están de la misma manera, pero siempre si esperas una iluminación adecuada, si hay personas, si no hay personas,
si en realidad con la tecnología manejas un filtraje muy especial, con las corrientes artísticas que hay de las alemanas, que es la impresión en un color saturado, que implica el color, tiene un mensaje emocional en el cerebro, en fin, todo este tipo de cosas se comienza a volver muy interesante. Yo lo que trato, y más en este proyecto de lo que es mi ciudad, es transmitir emociones, transmitir atmósferas, más que un registro como tal. Pero finalmente, con el tiempo se convierte en un registro, porque yo veo, por ejemplo, fotografías de los mismos objetos, casi en el mismo ángulo, pero que de alguna manera, por la tecnología, por toda la forma de imprimir, se vuelve algo muy interesante porque se siente la transportación del tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando registras a personas, porque se ve la moda, el peinado, el vestido y todo este tipo de cosas. Bueno, pues sí se logra, ¿no? Sí se logra realmente ver una transformación, y principalmente en la cuestión tecnológica, por la definición, por la forma, por el tratamiento. Hoy por hoy la tecnología nos ha llevado hasta confundirnos, porque antes una fotografía analógica era muy fácil identificable, pero con las herramientas tecnológicas que tenemos, con la manera de imprimir, realmente la fotografía hoy por hoy está situado entre la fotografía anterior analógica y la pintura. Si tú observas, muchas de las fotografías últimas que he estado realizando en gran formato parecen pinturas. Es más, la mayoría de la gente siempre habla de pinturas más que de fotografías, precisamente en la forma en que se imprime. Esta nueva tecnología se llama piezografía, que son pigmentos de carbón con los que se imprime, que da la durabilidad aproximada que teníamos antes, 150 años lo que te puede durar. Se imprime en tela, y en fin, son muchos factores que hacen que enriquezca. Y finalmente, insisto, si no hay nada que decir, es un registro que puede hacer un robot, una cámara, cualquier otra cosa, pero cuando le das el plus del momento, y además finalmente tienes el cuidado de cuidar toda esta composición en la hora, y generar una atmósfera con lluvia, sin lluvia, en fin, piso mojado, las nubes, el color saturado, pues viene a ser algo que la persona añora. Muchos de las personas que dicen, yo quisiera vivir en tu ciudad porque realmente es muy bella, es toda una poesía, pero finalmente es parte de mi trabajo sobre el que yo he estado principalmente haciendo estos registros de nuestros edificios, de nuestros lugares, que desde niño yo caminaba de la mano de mi mamá, y finalmente tiene un valor muy especial de manera emocional en el que yo trato de transmitir. Sin duda alguna, Héctor, yo creo que tu fotografía cautiva. Yo he tenido la oportunidad de verlas, pero también de ver al público, cómo responde el público. Y hay, por ejemplo, una particular que llama mucho la atención, cuando capturas un rayo muy cerca del templo de San José, que es así, se ha vuelto como muy emblemática de tu reciente obra, porque justamente, como lo señalas, transmite emociones, transmite experiencias, hay recuerdos, el adulto la ve, y el templo de San José en el imaginario jalapeño es una referencia cultural, religiosa, pero además es un punto que nos lleva a leyendas, a cuentos, a mitos, a tradiciones muy emblemáticas de la ciudad. Y ahí es donde a lo mejor a mí me queda una duda. ¿Cómo logras que todo este gran acervo quede asegurado y protegido para que las próximas generaciones de jalapeños, por lo menos de los próximos 100 años, vayan a tener la oportunidad de seguir disfrutando tu trabajo? Bueno, quisiera yo explicarte principalmente, ya que haces mención de esa fotografía. Primera, una de las cosas que siempre me preguntan, ¿el rayo lo puso o fue ficticio? No, el rayo existió. Hay fecha, hora y todo, que además causó destrozos. Precisamente nos platicó después el padre que había tenido, se le había quemado el televisor y varias cosas más, porque el rayo es la descarga. La descarga. Ahora, ¿cómo se fotografía un rayo? Bueno, finalmente para eso se cuenta con la tecnología. Yo, trabajando para National Geographic, he tenido la suerte de que todos de los adelantos tecnológicos soy conejillo de indias, me los pasan, los pruebo y doy realmente mi opinión de lo que pienso de los cambios que es. Este es un sistema que se conecta prácticamente y que analiza la atmósfera y sabe cuándo va a haber un rayo, y la cámara solita comienza
a disparar. Esto es precisamente el hecho de lo que es la tecnología, porque me explicaban científicamente, pero más o menos es que hay una carga en la atmósfera en donde se va generando y inmediatamente lo detecta y la cámara comienza a disparar. Yo sé que va a caer un rayo, no sé en dónde, pero sé que va a caer un rayo. Entonces, generalmente, ahí ya depende mucho del encuadre, la toma. Fíjate, y eso para qué que se dé. estupendo, ¿no? Pero entonces es tecnología, precisamente. Es tecnología. Pero la tecnología, insisto, si no hay nada que decir, es muy difícil. Y hay veces cuentas con la suerte de tener una fotografía espectacular, como una erupción también. Tú sabes que pues estás apuntando ahí, pero cuando está haciendo erupción, pues cambia de diafragma, cambia de ISO. Entonces, todo es un factor que tienes que estar muy bien preparado. Y la verdad es que cuando tienes la tecnología muy bien analizada y trabajada y experimentada, porque esto también es como la música, hay que formarse diariamente. Yo todos los días fotografía. Y yo quisiera preguntarte, ¿en Jalapa tenemos instituciones que estén trabajando en la formación de nuevos fotógrafos con todas esas tecnologías? Sí las hay, pero no como deberían estar. O sea, realmente algo que a mí me interesa mucho y que siempre lo he platicado y hay veces, estoy sincero, me ha generado disgustos de amigos míos en donde digo que realmente, por ejemplo, la carrera de licenciatura en fotografía debería de haber cambios tecnológicos para poderla actualizar, pero eso es muy complejo por muchos factores, ¿no? Desde la actualización de los maestros, desde la actualización de equipo se requiere un equipo de vanguardia. Entonces, esto realmente se vuelve muy complejo, pero finalmente no nos queda más que realmente cuando terminas de aprender lo básico, la teoría, irte a lugares a donde vas siempre a aprender más cuestiones. Por ejemplo, en mi caso, el concepto lo reafirmé y confirmé después de 6 años de vivir en Roma, pero también en Estados Unidos, ahí aprendí la tecnología, y ahí trabajando para Kodak y ahora para National Geographic, realmente la tecnología es de punta. No te imaginas los objetos que hay, herramientas para poder utilizar, que yo creo que en todas las áreas existe. Pero cuando tienes la información, tienes los amigos y trabajas para una empresa de esa envergadura, pues en mi caso hay veces en la experimentación de lentes que no tienen ni nombre, se puede trabajar. El caso, por ejemplo, que me tocó con el libro de auroras boreales que hice para National Geographic, realmente es un lente que pesa 72 kilos, que tenía 2 tripiés y que reúne prácticamente, es 80 centímetros y es un domo, que con eso se fotografían prácticamente todo 180 grados. Tenía 2 tripiés y la cámara tenía un solo tripié que correspondía. Esa es la tecnología, eso es con lo que se pueden lograr estas fotografías espectaculares. Pero insisto, si no hay nada que comunicar, si no hay un orden para hacerlo también, pues resulta mucho más difícil. Y en el otro punto que me estabas platicando, que qué va a pasar con el trabajo de manutención, yo he estado desde hace años empujando que se haga una fototeca. Jalapa merece una fototeca. ¿Por qué? Porque ahí estaría todas las fotografías que podríamos recuperar de la gente que tiene en su casa, que la tiene posiblemente guardada o en un álbum, y todo eso se lo podemos registrar. Prácticamente tendríamos nuestra historia gráfica de nuestra ciudad. ¿Por qué no se puede hacer? Pues finalmente hay veces no entiendo. Hay veces es por que se piense que es algo muy complicado, pero no. Desde mi punto de vista, y yo en la manera personal soy muy ordenado, en ese sentido lo he estado guardando en discos duros, pero también pues prácticamente todos los días publico, y bueno, ahí en la nube va a ser muy fácil de recuperarlo, pero sí debe haber un orden y debe de haber la información, debe haber el contexto histórico para poder entender estas fotografías de 1900, donde se ve que ahí en pleno centro están jugando fútbol. Pues eso prácticamente ahí ves el tiempo pasar, ¿no? Hoy prácticamente hay veces no podemos circular, pero finalmente así se dan las cosas. Es la memoria, es decir, en Jalapa por fortuna tenemos un gran acervo fotográfico que está en las familias, como tú lo decías, en organismos que se han ido consolidando para ir dando cuenta de todo esto, pero sin duda alguna, sobre todo como una política cultural,
Jalapa requiere de una fototeca, sin duda alguna, porque es el repositorio donde generacionalmente se van a concentrar los materiales, pero también se va a construir la memoria de la ciudad. Y como bien lo señalabas, uno ve una fotografía de 1920 y a veces no necesariamente tiene la fecha, solo con ver los atuendos, los automóviles, el contexto social, ubicas los años, los periodos, los calculas aproximadamente, y en los registros que tú haces hoy, que son tan detallados, sobre todo para preservar también la memoria urbana, cómo la ciudad ha evolucionado, cómo ha cambiado. Y si bien es cierto, durante una jornada en los años 40, la piquetilla le dio una transformación al entorno urbano del centro de Jalapa, hoy día hay medidas legales que van ordenando y reordenando para que la ciudad sufra menos, es decir, conservemos esa riqueza patrimonial. Y tu trabajo, sin duda alguna, da pauta también para que sea un indicador de la ciudad que tenemos y la que tenemos que cuidar, conservar y preservar. Cuando uno ve tus fotografías, y yo invito al amable público que nos ve, que se den una vuelta por el Palacio Municipal de Jalapa. Hasta el día 14 va a estar la exposición en el patio central, y de verdad se van a ir llenos de emoción, sobre todo de recuerdos, pero con esa parte importante, la textura de la fotografía. Como bien lo señalabas, parece una pintura al óleo, verdaderamente de un realismo impresionante, que nos motiva, nos estimula, pero que nos obliga con nuestra ciudad, Héctor, porque también tu fotografía es el Jalapa de Montes de Oca que todos queremos, pero en el que podemos contribuir. Así es. Todos con actitudes en beneficio de la ciudad, para tenerla así como tú nos la presentas, que es verdaderamente hermosa. Sí, yo creo que es algo que personal, pero desde ahí partimos para hacerlo social y comunitario, en donde hay muchos de mis amigos que realmente no tenían la certeza de poder apoyar algo socialmente. Finalmente dice, bueno, vamos a hacer esto otro más. Finalmente, y yo creo que como sociedad estamos obligados también a participar y hacer lo que podamos hacer. Un granito de arena es muy importante para que nuestra ciudad vuelva a ser lo que siempre estuvo anunciado, ¿no? Como uno de los lugares más importantes culturales. Lo mismo, hay que replantearlo, hay que retomarlo, y un lugar turístico que tanta falta hace a nuestra ciudad para poder reactivar nuestra economía, ¿no? O sea, siempre pensamos en las autoridades, pero y cuando pregunto, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Digo, no, pues yo nada, pues entonces si tú tenemos que aportar, una pregunta, ¿y hacia dónde va la exposición? Bueno, una vez que termine Jalapa, yo creo que es un producto para presumirlo turísticamente en muchas otras regiones, ¿no? Fíjate que finalmente, siempre cuando estoy construyendo una nueva exposición, siempre comienzo desde ese momento a pensar qué futuro puede tenerlo. Una exposición, igual que una fotografía, es como un hijo, ¿no? Finalmente, si tú me pones a escoger una fotografía, ¿cuál es la mejor? Ya me metes en problemas, porque todas tienen algo que tiene que ver con mi manera de ser y pensar y sentir. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando uno lo lleva para el trabajo, va a estar en la ciudad de Puebla, también en el Museo Amparo, ya busqué la fecha, el lugar es espectacular, la Ciudad de México también, después se va a Guadalajara y de ahí se va a Monterrey. Yo creo que hasta ahí voy ahorita ya para febrero. Hasta febrero. Pero antes de irse, a mí me encantaría que se expusiera, porque me la pidieron también así, en la Cámara de Diputados, que es un lugar que creo que es emblemático en el sentido popular y social, en donde la gente también ve, y bueno, y de ahí partir y comenzar a hacer este recorrido, que creo que será importante para que conozcan la ciudad como queremos que se vea, ¿sí? Sin duda alguna, tú eres jalapeño, Héctor, y eres un jalapeño que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, porque tu trabajo engrandece a Jalapa, y me da mucho gusto haber platicado contigo. De verdad celebro, hemos aprendido sobre toda esta experiencia que has tenido, y a ustedes, amigos, dense el tiempo. No lo olviden, hay que visitar la exposición fotográfica dedicada a Jalapa, nuestra tierra, en el patio central del Palacio Municipal. Héctor, fue un honor platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.